Pues bien, como os expliqué en el anterior vídeo, pues os voy a comentar qué es lo que pasó con la herejía, porque hubo una herejía de las peores que ha habido en la historia. El sur de Francia y la Occitania, sobre todo la Occitania, era una región bastante rica en cuanto a recursos, no solo económicos. Hay que contar que era una zona de tejedores, sino también era un gran paso hacia la península ibérica de mercancías y bienes. Así que como un lugar estratégico era muy seductor. La cuestión es que para la Iglesia, que no tenía el poder espiritual ni la cercanía con los nobles en esa zona, en cambio, tanto para los nobles de esa zona como para sus pobladores, veían a la Iglesia con bastantes malos ojos. La veían como esa institución corrupta, adinerada, que no tenía nada que ver con el pueblo y sobre todo, cómo no, opresora. Entonces, como se comprenderá y lo que vamos a ver, pues la herejía no fue más que una estratagema para obtener el poder de la Iglesia en esa zona, en la cual los nobles del norte de Francia actuaron como esbirros de la Iglesia. Bueno, pues podemos decir que hacia el año 1000, una persona que estaba labrando su tierra, un tal Letot, tuvo una revelación y a partir de ahí lo dejó todo y empezó a predicar, simple y llanamente a predicar. A partir de ahí podemos decir que empiezan los hombres buenos. Poco después empiezan a tener su propia Biblia y a tener sus propios sacramentos, como el Consolamentum. Podríamos decir que es el único, aunque había algún otro más, pero sí el más importante, el cual con una imposición de manos directamente hacían que bajase sobre la persona el Espíritu Santo, en resumidas cuentas. Pero bien, también era importante que empezaban a rechazar los sacramentos de la Iglesia como institución y sobre todo la corrupción que había en esta. Los esfuerzos del Papa, el Papa Alejandro III, tanto con los nobles de la zona, que podían ser Raimundo V de la Casa de Toulouse o Ramón I de la Casa Trencavell, que estos nobles le explicaron al Papa la mala situación que había y la lejanía que había con los miembros de la Iglesia en la zona, como el mismo San Bernardo de Clarabout, Bernardo de Claraval, que fue a la zona a predicar y vio la dificultad que había en la zona, porque claro, estos hombres buenos no eran como los que predicaban de la Iglesia, con lo cual el mensaje de la Iglesia era muy difícil que calase en la gente del pueblo. Ya para entonces, en 1179, las posiciones entre el Papa Alejandro III y los nobles de la zona se fue alejando cada vez más. Pero bueno, también es cierto que para aquel entonces el mismo Papa no solo estaba en contra de lo que eran los hombres buenos, sino en todas las espiritualidades que podía haber en todas las zonas. Su objetivo, como no, era aunar todo el poder religioso y sobre todo que los nobles estuvieran alineados con su poder religioso de la Iglesia. Hay una fecha muy importante que es el año 1206, porque aparece la figura de Diego Acebes y de Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán, que es quien crea la orden de los dominicos. Allí en Francia se llaman los jacobinos, pero en realidad fue el que empezó a predicar para la Iglesia. Y como no, se trataba de un orador excelente, que de ahí viene aquel mito famoso de que Santo Domingo estaba discutiendo con unos cátaros sobre qué texto, si la Biblia de los cátaros o la Biblia de la Iglesia, era el verdadero, con lo cual echaban las dos Biblias a la hoguera
y la que se elevase sería la verdadera. Como no, se elevó la de la Iglesia. Pero bueno, esos son mitos de marketing que la Iglesia utilizó. Lo importante aquí es que con la orden de Santo Domingo, de los jacobinos, y con Santo Domingo, se crea la Santa Inquisición. Sí, la Santa Inquisición, esa que pensábamos que era española y que era muy cruenta. Pues no, la Santa Inquisición empezó con la herejía cátara. Pero bien, poco después, en el 208, entra en escena otro papa, el Papa Inocencio III. Con Inocencio III, la herejía tomó aún mucha más fuerza, tanto que pidió hasta el mismo rey de Francia que actuara sobre los herejes. Pero este se negó, aparte tenía otros problemas en la lejana Inglaterra. Bien, Inocencio III pidió a todos los nobles de Francia que actuaran en la herejía. Nobles como el duque de Borgoña o el conde de Nevers. Pero bueno, para todo esto, el Papa nombró a un jefe militar, que era Arnaud de Montgrí, y el que fue su lugarteniente, que fue ni más ni menos que Simón de Montfort. Pero bien, los nobles del sur de Francia, de la Occitania, estaban viendo lo que les venía, ¿no? Y también, pues, qué decir, estaban emparentados unos con otros. Y el mismo conde de Toulouse, Raimundo VI, pidió perdón y se quiso someter. Pero bueno, no hubo clemencia ni perdón para nadie. Y poco después, en 1209, la cruzada se dirige hacia la población de Béziers. La ciudad fue sitiada durante un largo periodo, pero poco después pudieron entrar dentro de la ciudad y la gente de allí se refugió en la iglesia de Santa María Magdalena. Y ahí viene la frase de quemadlos a todos, que Dios sabrá quiénes son los suyos. Un 20 de julio de 1209. Hola, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el vídeo? Espero que os haya gustado. Bueno, aquel 22 de julio, en la iglesia de Santa María Magdalena de Béziers, fue algo desolador, muy cruento. Gente del pueblo de Béziers, de todas las culturas, judíos, católicos, hombres buenos, da igual, todos fueron quemados, ¿no? A la frase de quemadlos a todos, que Dios sabrá quiénes son los suyos. Fue un hecho muy desafortunado de la historia. Bueno, si os acordáis, en el último vídeo hablábamos de la cruz cátara, la que se ha tomado como cruz cátara, que en realidad no es el escudo de los hombres buenos, ni del catarismo, no tiene nada que ver. En realidad es el escudo, el escudo de armas de la casa de Toulouse, del conde de Toulouse. Lo que pasa que con el tiempo se ha tomado como emblema para lo que es el catarismo, para los cátaros y demás, pero en realidad no tiene nada que ver. Es una cruz que es muy parecida a la cruz de las 12 beatitudes, podríamos decir, aunque es al revés, pero bueno, algo por el estilo. Un escudo de armas, nada más. Lo que pasa es que se ha tomado por todo lo que es el Languedoc como un símbolo de identidad sobre el catarismo, ¿no? Es decir, como una diferencia sobre lo que era el rey francés y Francia. De hecho, a día de hoy todavía los franceses toman esa diferencia entre los franceses del norte y los franceses del sur, ¿no? Pero bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de lo que era, dentro de lo que es el mapa numérico, y vamos a hablar del número del alma, ¿no? Que el número del alma, por eso dentro de un mapa numérico,
sea como lo queramos hacer, ¿no? Se coge la identidad completa con la que hemos venido aquí, que otro día ya hablaremos de lo que significa nuestra identidad, ¿vale? Pues se coge con esa identidad y puede sacar diferentes cálculos en los cuales nos dicen varias cosas de lo que dentro de nuestro mapa numérico, ¿no? Una de ellas es el número del alma, ¿no? Y el número del alma lo que nos viene a decir es nuestro yo interior, cómo somos, nuestra personalidad interior, eso que realmente queremos hacer o cómo nos gusta ser, cómo nos gusta que nuestra alma interactúe con el entorno, ¿no? Es un arquetipo de cómo somos nosotros, ¿no? Una parte de nosotros, que es nuestro yo interior, el yo verdadero, sin interferencias sociales o interferencias más bien de afuera, es decir, nosotros mismos. Eso es lo que es el número del alma. Por ejemplo, mi número del alma es un número de arquetipo en número reducido de arquetipo 5. Como veis, coincide con mi año personal, en el cual pues el número 5 es el de los 5 sentidos, el de disfrutar todos los placeres de la tierra con los sentidos, el de la libertad, el de la expresión, eso es un 5, el de viajar para descubrir cosas, ¿no? Eso es el alma de un 5 que necesita mucha libertad para viajar y para descubrir. Es alguien que necesita descubrir viendo su entorno, disfrutando su entorno con los 5 sentidos. Y bien, espero que os haya gustado, el vídeo. Para más cosas, pues tenéis mi contacto en tumapanumérico@gmail.com. Y otra cosa, ¿sabéis esto de aquí? 1111, los números repetidos. ¿Habéis oído hablar de los números maestros alguna vez o su significado? Pues si queréis en el próximo vídeo hablamos de ellos y también de cómo termina la herejía de los cátaros, porque igual reverdece el laurel. Adiós.